Queremos agradecer a nuestro Padre Celestial porque nos da otra vez el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio a través de unas palabras de oración. Nuestro Dios, en esta hora queremos alabar y santificar su santo y bello nombre. Queremos agradecerle, Señor, la oportunidad que usted nos da una vez más de llevar su palabra a través de este medio, implorando, Señor, que su Santo Espíritu esté con nosotros y también con esos amigos y hermanos oyentes que están esperando su palabra, Señor. Se lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, que intercede por nosotros. Amén. Amén. En esta hora queremos agradecerle a cada uno de ustedes, amigos oyentes. Les saludamos y le damos la bienvenida una vez más a este programa radial. Esperamos de que las bendiciones del Señor puedan estar sobre cada uno de ustedes. Gracias por su fiel sintonía. Recuerden nuestros números o puntos de contacto, los damos siempre casi al final de este programa para que cualquier cosa que ustedes necesiten, cualquier pregunta, cualquier material que ustedes deseen ordenar, ustedes simplemente nos pueden llamar o escribir. Recuerden, si de pronto no respondemos su mensaje inmediatamente o contestamos su llamada inmediatamente, déjenos un corto mensaje y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. En esta hora, como siempre lo hacemos, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y una abstención completa de todo aquello que sea perjudicial, sobre todo de las bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, hermano John, aquí en los minutos de salud vamos a tomar estos pequeños minutos para hablar de los peligros de tomar Coca-Cola, una bebida muy popular hoy en día. En el mundo. Exactamente. Y antes de entrar de lleno, en estos minutos vamos a poner la palabra de Dios por delante, donde nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, si aunque bebamos, las bebidas que tomemos tienen que glorificar a Dios, hermano Frank. Muchas personas no toman en cuenta eso. Amén. A muchas personas, como ya sabemos, le encantan las bebidas o sodas gaseosas, especialmente la mundialmente bebida gaseosa conocida como la Coca-Cola. Vamos a escuchar a continuación un audio, hermano John, que nos dirá los peligros para la salud que conlleva el beber este líquido. Esperamos, amigos oyentes, que después de escuchar este llamado, a usted, amigo o amiga radio oyente, pueda también descartar para siempre de su hogar la Coca-Cola y todas las bebidas a base de cola. ¿Tenemos por ahí el audio, hermano John? Sí, hermano Frank, vamos a estar pendientes de este audio. Esperamos de que las personas que nos escuchen puedan verdaderamente hacer eco a este mensaje, porque es muy importante. Vamos antes de leer el audio, hermano Frank, o de escuchar el audio, diría, me gustaría que leyéramos allí un versículo en 1 Corintios 3, creo que usted lo tiene por allí, si no estoy mal, 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. Nos dices, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y también 1 Corintios capítulo 6, un poquito más adelante, los versículos 19 y 20 nos dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea que nosotros no somos quien para maltratar el cuerpo que Dios nos ha dado, hermano John. Exactamente. Vamos a escuchar este audio entonces, hermano Frank. Presten mucha atención, amigos oyentes. Crea la Coca-Cola en Atlanta.
como un jarabe contra los problemas de digestión que además aportase energía y sirviera como tónico para el cerebro. En 1891 se fundó The Coca-Cola Company, formada por el también farmacéutico Asa G. Candler, su hermano John S. Candler y Frank Robinson. 2 años después registraron la marca en la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial de los Estados Unidos. Actualmente Coca-Cola es una bebida gaseosa efervescente vendida en tiendas, restaurantes, cines y máquinas expendedoras en más de 200 países a nivel mundial. Cada segundo del día se consumen cerca de 8,000 refrescos de The Coca-Cola Company. Su fórmula original es un secreto, sin embargo, muchos de sus ingredientes han sido expuestos. El principal de ellos es el azúcar. Por cada Coca-Cola de 600 mililitros que usted bebe, está consumiendo 12 cucharadas de azúcar, que es casi el 150% de la dosis diaria permitida, obligando al páncreas a enviar mucha insulina a la sangre para contrarrestar ese feroz ataque. No es casualidad que México, el país más consumidor de Coca-Cola en el mundo, también sea el país con mayor número de muertes por diabetes. Además, según la Organización Mundial de la Salud, un 33% de los niños y cerca del 70% de los adultos sufre sobrepeso u obesidad en México. Otro efecto más de este veneno negro disfrazado de refresco. Otro ingrediente de la Coca-Cola es el fósforo, que combinado con las altas dosis de azúcar la vuelven altamente adictiva para los consumidores, dándole el mismo efecto que la morfina, la cocaína, la marihuana, el crack, el diazepam, el éxtasis, el alcohol y otros alucinógenos. Produce efecto nocivo y es altamente adictiva y degenerativa para la raza humana. La enorme cantidad de azúcar que se consume en una Coca-Cola, combinada con otro de sus componentes, ácido fosfórico, altera el equilibrio del calcio y el fósforo de su organismo, produciendo el deterioro de sus huesos, osteoporosis, desnutrición, anemia, etc. Este mismo exceso produce deficiencia de la vitamina B y B12 en el organismo. La carencia de B12 produce además infertilidad masculina y femenina, que toma generalmente el nombre de anemia perniciosa. Se ha comprobado en laboratorio que la Coca-Cola tiene presencia microscópica de vidrio, residuos de aluminio, hipoclorito de calcio, conocido como cloro, sílice, determinada como arena, residuos de carbón activado, etc. Estos dos últimos ingredientes producen cáncer, un verdadero veneno que la gente consume sin saberlo. Otro de los componentes de la bebida más famosa del mundo es el ácido fosfórico, que es utilizado para que produzca más sed y el cliente adicto consuma más veneno. Este componente destruye el esmalte de sus dientes y muelas. Cuando usted consume uno de estos refrescos, su aparato digestivo tarda 72 horas en eliminarlo. Claro, ya ha causado graves trastornos a su pobre organismo. Otros usos que se le dan a la Coca-Cola son para limpiar los baños, para remover manchas en la loza, para limpiar puntos de óxido de los parachoques cromados de los automóviles, para quitar las manchas de la grasa de la ropa, incluso para limpiar la sangre de los accidentes en la carretera, ya que muchas patrullas de los Estados Unidos cargan 2 galones de este refresco para usarlo como limpiador. Además, si se coloca un hueso en un recipiente con Coca-Cola, este se disolverá completamente en 2 días. Por esta razón, la compañía gasta $3 billones al año en publicidad. Sí, 3 billones. Para lavarle el cerebro a sus consumidores, haciéndoles creer que es un producto que destapa la felicidad de la población, cuando en realidad la está destruyendo lentamente.
The Coca-Cola Company, además, no escatima recursos en construir alianzas estratégicas con organizaciones de salud que ocultan estudios vitales para la salud humana. Otra vez, los suculentos negocios tuercen cabezas haciéndolas mirar hacia otro lado. Y al igual que a las grandes tabacaleras, las compañías refresqueras influyen en los gobiernos e instituciones científicas, muchas veces financiando ellos las mismas investigaciones y teniendo resultados favorables para ellas. En pocas palabras, lo único que les importa es el dinero y que su producto se venda, sin preocuparles en lo más mínimo que esto está deteriorando la salud de toda la población que la consume. ¿A alguien se le antojó un vaso de este veneno? Y ya ni hablar de Coca-Cola Light o Coca-Cola Zero, las cuales contienen aspartamo, que es un edulcorante artificial altamente cancerígeno. También se presenta dulcemente como NutraSweet, pero igualmente mata. En mujeres le genera cáncer de seno, de piel, de ovarios, etc. En el hombre es común que le produzca el cáncer de próstata, de estómago y la cirrosis. La Coca-Cola Light ha sido considerada por algunos médicos e investigadores como una verdadera bomba de efecto retardado, por causa de la combinación coca más aspartame, sospechoso de causar lupus y enfermedades degenerativas del sistema nervioso. Además, la Coca-Cola Zero contiene en muchos lugares que la producen y comercializan un edulcorante altamente cancerígeno, el ciclamato de sodio E952. Este químico no se puede utilizar en ningún producto alimenticio en Estados Unidos por ley desde el año 1969, pero en algunos países de tercer mundo como México y muchos países de Latinoamérica se sigue implementando en estos famosos refrescos, lo que nos demuestra que la compañía Coca-Cola nos ve como gente de segunda clase a la que no le importa enfermar y envenenar. La gran pregunta es, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud o los propios gobiernos no prohíben la comercialización de este producto tan dañino para la salud? La respuesta es muy sencilla. Ellos nos quieren mantener enfermos. La gran multinacional Coca-Cola también ha estado en el ojo del huracán con múltiples demandas que han realizado algunos de sus consumidores por encontrar todo tipo de objetos extraños dentro de las botellas, desde pelo hasta incluso una rata muerta, por lo cual ha tenido que pagar una gran cantidad de dinero. ¿O qué me dicen de una investigación en Alemania realizada hace algunos años para detectar el porqué de la aparición de la osteoporosis en niños a partir de 10 años, y cuyo resultado fue el exceso de Coca-Cola, por falta de información de los padres? Otro gran escándalo de la compañía fue que en Venezuela se prohibió la Coca-Cola Zero en el año 2007, por incluir en su fórmula el edulcorante ciclamato de sodio E952, perjudicial para la salud de las personas, algo que muchos países deberían tomar como ejemplo. En conclusión, Coca-Cola es el veneno negro que nos mata lentamente, un producto diseñado para mantenernos enfermos y que sigamos consumiendo medicamentos, un negocio redondo para la élite. Sin embargo, lo más increíble de todo esto es que nadie nos obliga a tomarla. Nosotros mismos la consumimos engañados por una publicidad totalmente falsa, o incluso por su sabor dulce. Ellos nos ponen la pistola y nosotros nos disparamos. Despierta ya. Hasta aquí. Bueno, hermano Frank, ¿qué podemos añadir en cuanto a eso? Yo creo que es claro, después de haber escuchado este mensaje, las personas que nos están escuchando, y prácticamente esa bebida venenosa, y no solamente la Coca-Cola, sino la Pepsi-Cola y todas estas sodas o gaseosas, tienen los mismos químicos dañinos, otras más que otras, obviamente,
pero todas violan el principio bíblico de 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, y el principio bíblico de 1 Corintios 3, 16 y 17, que me gustaría que lo volviera a leer rapidito, hermano Frank. Dice 16 y 17, ajá. ¿No sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. En otras palabras, amigos oyentes, todo aquello que bebamos o que comamos que atente contra nuestra salud, tal como las bebidas gaseosas, tales como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola y todas las bebidas a base de cola, todas esas bebidas gaseosas, el alcohol, por ejemplo, el café, las drogas, el tabaco, etcétera, todas y cada una de estas bebidas venenosas violan estos principios bíblicos que acabamos de citar en 1 Corintios 3, 16 y 17 y 1 Corintios 6, 19 y 20. Ojalá, hermano Frank, que las personas que nos están escuchando hoy en esta hora puedan verdaderamente hacer caso y puedan tomar una decisión de sacar definitivamente de sus hogares este veneno negro que se llama la Coca-Cola, porque está destruyendo la salud y la vida del ser humano. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar en lo que es el tema para hoy, la continuación del tema titulado El Nuevo Imperio Romano. Hoy con la parte número 4. Y vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4. Es donde partimos con este sistema profético que habla el apóstol Juan. Vi una de sus cabezas, dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4, como herida de muerte. Pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra, hermano Frank. Y le adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hermano John, estos versículos hoy quizás nosotros lo conocemos, pero muchas personas no tienen idea que esto se refiere al sistema papal de Roma. Al nuevo imperio romano, en otras palabras. Hoy vamos a continuar con esta nueva serie, amigos oyentes, que la hemos titulado El Nuevo Imperio Romano, basada en los eventos proféticos que están tomando lugar ante nuestros propios ojos, y basada también en el artículo que salió publicado en la revista Time de septiembre del año 2015, titulado en su portada El Nuevo Imperio Romano. Cristo no nos dejó sin suficientes evidencias para darnos cuenta cuán cerca estamos del tiempo del fin. Jesús mismo dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, de acuerdo a Lucas 21, 28. Esas son palabras de Jesús. Y uno se pregunta, hermano John, quizá ¿cuáles cosas? Bueno, eso es lo que vamos a ver precisamente en este programa. Y Daniel capítulo 7, versículo 25 nos dice lo siguiente también, hablando del mismo sistema, conocido como el cuerno pequeño o el papado. Y hablará palabra contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Hermano Frank, muchas personas piensan de que es imposible de que estos textos tengan que ver con el sistema político religioso Roma Papal, porque Roma Papal es un sistema cristiano y adora a Dios o invoca a Dios, pero la Biblia no se equivoca. Ustedes y nosotros nos podemos equivocar, amigos oyentes, pero la palabra de Dios no se equivoca, porque dice que iba a hablar palabras contra el Altísimo. ¿De qué forma iba a hablar palabras contra el Altísimo? Bueno, vamos a leerlo en Daniel capítulo 7, allí mismo, pero los versículos 8 y los versículos 19 al 21. Noten cómo dice: mientras yo contemplaba los cuernos, dice el profeta Daniel, o sea, los cuernos de la cuarta bestia que él ve, que representa el cuarto imperio mundial, que es Roma pagana, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. O sea que salía delante de los 10 cuernos de la cuarta bestia, que es la Roma de los Césares. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, o sea, los 3 poderes arrianos que estaban en contra del poder papal en ese entonces. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre
y una boca que hablaba grandes cosas. La Biblia en Apocalipsis 13, 5 y 6 habla de esas grandes cosas y dice que es blasfemia contra Dios. Entonces, dice el versículo 19 de Daniel 7, entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Esta cuarta bestia en profecía bíblica representa el cuarto imperio mundial, o sea, Roma pagana. Asimismo, dice el versículo 20 de Daniel 7, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Nosotros sabemos, hermano Frank, por la historia, que Roma papal persiguió a la iglesia de Cristo por un periodo de 1260 años durante la época más obscura de la iglesia cristiana, conocida en la historia como la Edad Media. O sea, podemos darnos cuenta de que este poder llena todas las características de estos textos bíblicos que acabamos de leer, sobre todo en la parte donde dice que hablaba grandes cosas, o sea, blasfemia, y el único poder que toma las prerrogativas de Dios en esta tierra es prácticamente Roma papal. ¿Por qué? Porque Roma papal enseña de que el Papa es el representante de Cristo, o el vicario de Cristo en esta tierra, y también enseña de que tiene el poder para perdonar o absolver pecados, y todo eso es prácticamente blasfemias. Y de los tiempos antiguos también el imperio de Roma siempre ha estado encima del dominio mundial, hermano John. Si leemos a Lucas capítulo 2, versículo 1, nos dice lo siguiente: aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto el César, que todo el mundo, no solamente una parte, todo el mundo fuese empadronado. O sea, podemos darnos cuenta de que Roma estaba gobernando al mundo en ese entonces. Y Cristo, cuando vino a esta tierra, cuando nació en un pesebre allí en Belén, justamente nació bajo el cuarto imperio mundial, que era la Roma de los Césares. Justamente en Lucas 3.1 nos dice lo siguiente también: en el año 15 del imperio, pueden darse cuenta de que Roma era un imperio, la Biblia misma lo describe, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Ya podemos ver desde entonces cómo la Biblia y la profecía de Daniel capítulo 7, hermano John, ya venía tomando su cumplimiento. O sea que los césares dominaban al mundo en ese entonces, tal y como decía el profeta Daniel. Esa cuarta bestia era terrible, como así lo describe el profeta. Hablemos un poquito entonces, hermano John, del nacimiento, lo que es la caída y el resurgimiento del imperio romano papal, porque acuérdense que leemos, estuvimos leyendo en Apocalipsis, que tuvo una herida mortal, pero esa herida iba a ser sanada. Así es. Así que tuvo, vamos a decir, una caída, pero también un resurgimiento. Y vamos a hablar sobre ese asunto. Y estas son precisamente las cosas a las cuales Jesús dijo que estemos atentos, hermano John. Así es. Vamos a hablar del nacimiento y la toma del poder. Y según Daniel capítulo 7, versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y hablaba, y boca como hablaba grandes cosas. Daniel capítulo 7, versículo 20, ¿por qué no lo comparte también, hermano Frank, por favor? Dice asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y de otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. O sea, que este cuerno iba a tener poder en esta tierra, en otras palabras. Dominio. Daniel capítulo 8, versículo del 9 al 11 nos dice lo siguiente: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el mismo poder que describe Daniel 7:8 y Daniel 7:20, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció. Ahí está la palabra engrandecerse, o sea, tuvo el poder, el dominio, hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra,
y las pisoteó, o sea, persiguió al pueblo de los santos. Versículo 11, aún se engrandeció, nuevamente aparece la palabra engrandecerse, o sea, tener el dominio, el poder contra el príncipe de los ejércitos. O sea, solamente hay un poder, hermano Frank, en esta tierra que se ha podido engrandecer aún contra el príncipe de los ejércitos, que es Cristo Jesús. Y por él fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Hablemos un poco acerca del edicto de tolerancia o el edicto de Milán. Muchas de las personas que tal vez nos están escuchando en esta hora no han escuchado acerca de este edicto. Todo esto está en la historia. En la historia que va paralela con la profecía bíblica, hermano John. Así es. Hablemos un poquito, como usted dice, lo que dice enciclopedia, en wikipedia.com. Dice, el edicto de Milán, conocido también como el edicto de tolerancia del cristianismo, fue promulgado en Milán en el año 313 después de Cristo. En él se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano. Eso fue, en otras palabras, lo que paró la persecución. Dando fin así a la persecución dirigida por las autoridades contra los cristianos. El edicto fue firmado por Constantino I el Grande y Licinio, dirigentes de los imperios romanos del Occidente y Oriente, según wikipedia.com. Es una enciclopedia en internet y muy interesante. Usted puede buscar esta información en cualquier enciclopedia, amigos oyentes. Todo esto está en la historia. Sigue diciendo este artículo, el intento de Constantino por unir al imperio romano por medio del cristianismo fracasó. El imperio se dividió permanentemente en el año 395 después de Cristo y la parte oeste del imperio fue destruida menos de un siglo después. El imperio romano del oriente, el emperador continuó siendo, en el imperio romano del oriente, el emperador continuó siendo la cabeza de la iglesia, pero en el oeste, oigan bien, donde el imperio y el emperador se debilitaban, el papa fue reconocido como la cabeza de la iglesia. En el año 445, oigan bien, amigos oyentes, después de Cristo, Valentino III, el emperador romano del oeste, oficialmente reconoció al Papa León I como supremo sobre la iglesia. Y la historia mundial recuerda a León I como el Grande por su gran poder. Fue León I y no un emperador romano quien fue a encontrarse con Atila, líder de los hunos en Asia, para persuadir a los invasores a que no atacasen a Roma. León I también urgió a que fuesen muertos aquellos que estuviesen en desacuerdo con la iglesia romana en asuntos de creencia cristiana. Interesante, hermano Frank, porque de acuerdo a este libro de historia que estamos citando en estos momentos, dice que después que el imperio romano del oeste se desmoronó y cayó, los papas católicos romanos fueron por un tiempo más poderosos que cualquier gobierno ordinario en Europa del oeste. Al obispo de Roma, oigan bien, se le comenzó oficialmente a llamarse papa. Hermano Fran, en otras palabras, la historia confirma que fue solo hasta el año 445 después de Cristo que los obispos de Roma se les comenzó a llamar papas. O sea que no hay tal cosa como que Pedro fue el primer papa, eso no es bíblico. Bueno, si vamos a la palabra de Dios, en Mateo capítulo 23, versículo 9 nos dice el Señor Jesús, y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, dijo Jesús. Wow. Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. O sea que esto no vino de Dios, en otras palabras. Y también Juan capítulo 17, versículo 11 nos dice, y ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalo en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. O sea que el único que es Padre Santo y Cristo lo llamó Padre Santo fue Santo Padre. O Santo Padre fue a Jehová, a su Padre. Pero la Biblia no enseña tal cosa, amigos oyentes, que podemos llamar a un ser humano en esta tierra Santo Padre o Holy Father. Eso no es bíblico, amigos oyentes. Por eso es que este poder iba a hablar grandes cosas, o sea, grandes blasfemias, como lo describe el libro de Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 5 y 6. Grandes blasfemias contra Dios. Y por eso es que Daniel, amigos oyentes, ustedes están escuchando, Daniel decía que se iba a levantar contra el príncipe de los príncipes, de acuerdo a Daniel capítulo 8
y los versículos del 9 hasta el 11. Muy importante, de esta manera, cuando este poder se toma las prerrogativas que le corresponden solamente a Jehová, entonces está prácticamente atentando contra Dios, contra los que moran en el cielo y contra Cristo mismo, hermano Frank. Y Daniel capítulo 7 también, versículo 25, que lo hemos leído muchas veces en este programa, también nos dice que este poder o este sistema hablará palabra contra el Altísimo. Ahí está. Y a los santos del Altísimo también quebrantará, o sea, persecución también, como leímos ya en el libro de historia. Y pensará en cambiar los tiempos y también la ley. De eso vamos a abarcar quizá más adelante, hermano John, cómo ha cambiado los tiempos y la misma ley de Dios también. Así es. O hemos ya abarcado eso en programas anteriores. Así es. Si los amigos oyentes quisieran escuchar esos temas, ya lo tenemos ahí. Y sigue diciendo el versículo, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. O sea que el cuerno pequeño tendrá un poder en la tierra por un periodo de 1260 años o 3 tiempos y tiempos proféticos. Ya eso lo vemos en la historia, hermano John, cómo se dio eso. Exactamente, tal como usted lo dijo en el principio, hermanos. Primero vino el nacimiento y la toma del poder. Y ahí tuvo el poder, como usted lo acaba de mencionar en Daniel 7:25, esos 3 tiempos y medio equivalen a 1260 días o años proféticos, y ese cuerno iba a tener ese poder, o lo tuvo en esta tierra, por un periodo de 1260 años. Pero hablemos de la caída de ese imperio papal, hermano Frank. ¿Qué pasó? ¿Qué nos dice la historia? Dicho poder papal estaba profetizado tanto por Daniel como Juan, que tendría su tiempo de supremacía. Ya lo acabamos de leer. Pero al final de ese periodo profético recibiría una herida de muerte. ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis, hermano Frank? Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4 nos dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esta herida la recibió el poder papal en el año, amigos oyentes, 1798 por mano de Francia atea. Pero sigue diciendo el versículo, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que la tierra se iba a maravillar, hermano Frank, después de que esa herida de muerte fuese sanada. Noten como dice este autor jesuita, porque ya él está muerto, ya él murió, pero escribió muchos libros, se llama Malachi Martin, un tremendo autor. Dice en su libro La decadencia y la caída de la iglesia romana, en la página 228, dice lo siguiente: desde julio hasta fines de agosto de 1799, un edificio en Valencia, Francia, sería la prisión y el lugar de la muerte de un hombre descrito en documentos oficiales franceses como el Papa Ciudadano y nombrado meramente como ciudadano por sus carceleros y guardias franceses. El Papa Ciudadano, de 82 años de edad, el Papa Pío VI, nacido bajo el nombre Gianangelo Braschi, está sufriendo de parálisis parcial, desintería recurrente y flebitis. Está sujeto a convulsiones esporádicas y comas. ¿Qué más podemos agregar en cuanto a esa cita? Por los últimos 23 años, habla este autor, él ha sido el Papa en Roma. Se le ordenó que saliera de Roma bajo el arresto armado por el gobierno francés el 20 de febrero de 1798. Esta fue la fecha que el papado recibió su herida de muerte, permitiéndosele traer 2 asistentes y un doctor, pero no comida, no dinero, no ropas adicionales. Hermano Frank, este autor, Malachi Martin, en su libro La decadencia y la caída de la iglesia romana, en la página 229 y 230, describe lo que el papado perdió cuando recibió su herida de muerte. Sí, nos dice que en 1798 el Papa Pío VI lo perdió todo prácticamente. La casa, las naciones católicas de Nápoles, Austria, España, Portugal, Holanda, Bélgica, Hungría, Italia y Polonia. O sea que este hombre era prácticamente el dueño de casi toda Europa, hermano Frank, en ese entonces. El poder también. En algunos casos, Nápoles, por ejemplo, el tributo feudal de todos los lugares, las posesiones directas y privilegiadas del Papa de vastas propiedades y su derecho exclusivo de hacer y deshacer, cambiar obispado, parroquias, sacerdotes, escuelas, universidades, seminarios, imprenta y etcétera. O sea,
Que fue un golpe bien duro, hermano John. Por eso es que la Biblia no se equivoca. Por eso Apocalipsis capítulo 3, si usted lo leyó, y el versículo 3, Juan ve una de sus cabezas como herida de muerte. O sea, esta herida fue prácticamente casi mortal. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Hermano Frank, amigos oyentes, a pesar de que iba a recibir esta herida de muerte y haber perdido prácticamente casi todo, todos los historiadores concuerdan en una sola cosa. Hermano Frank, todos pensaban de que el papado iba a desaparecer. Pero la palabra de Dios no erra, amigos oyentes, no se equivoca. ¿Por qué? Porque Juan le dijo a Jehová, pero su herida mortal fue sanada. Vamos a hablar entonces acerca del resurgimiento o la resurrección de ese imperio papal, hermano Frank. O sea, el carácter y objetivo del papado. Para el tiempo del fin, prácticamente. Nos dice también el Conflicto de los Siglos, un libro que tenemos por ahí, hermano John. Ajá. Muy interesante. Un extraordinario libro. Y lo recomendamos a los amigos oyentes que lo puedan buscar y leer. Dice lo siguiente: los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. En esos países donde el catolicismo no está en el poder y los papistas están tomando una conducta de conciliación para ganar influencia, se nota una indiferencia creciente respecto a la doctrina que separan a la Iglesia reformada de la jerarquía papal. Está ganando terreno la opinión de que, al fin y al cabo, los puntos vitales no podemos diferir tan ampliamente como se suponía, y que unas pequeñas concesiones de nuestra parte no pondrían en mejor entendimiento con Roma. O sea que los protestantes están poniendo todo lo que divide con Roma a un lado. Vamos a escuchar un audio, porque eso lo dijo Francisco recientemente. Sigue diciendo este extraordinario libro, El Conflicto de los Siglos. Tiempo hubo en que los protestantes colocaban un alto valor sobre la libertad de conciencia que había sido tan caramente estimada. Enseñaban a sus hijos a tener en aborrecimiento al papado y sostenían que tratar de buscar la armonía con Roma sería una deslealtad a Dios. Pero cuán ampliamente diferentes son los sentimientos expresados hoy. Hermano Fran, estamos hablando de esto que este libro se escribió hace más de 100 años atrás. ¿Y qué pensarían hoy estos grandes reformadores, hermano Fran, al ver estas reuniones ecuménicas de todas estas iglesias protestantes con Roma, de todo esto coqueteo de estas iglesias protestantes yendo al Vaticano y teniendo concilios ecuménicos? ¿Qué pensaría hoy Martín Lutero? Que viera al Papa Francisco ahí en el Senado hablando. Oye. No, sería increíble. Vamos a escuchar este audio entonces, hermano Frank, y a ver qué nos dice esta cita muy importante, esta cita que acabamos de leer. Vamos a ver qué nos dice este audio. Escuchemos, por favor. Francisco pidió hoy por la unidad de los cristianos y convocó a los distintos grupos a redescubrir el bautismo dejando atrás lo que nos divide. El sumo pontífice remarcó nuestra común misión de transmitir a los otros la misericordia recibida, empezando por los pobres y abandonados, durante la segunda audiencia del año que encabezó por segundo miércoles consecutivo en el aula Pablo VI del Vaticano y no en la Plaza San Pedro, debido a que la temperatura a las 9:30 hora italiana era en Roma de 2 grados bajo cero. Queridos hermanos y hermanas, el texto de la primera carta de San Pedro que hemos escuchado centra la reflexión de la semana de oración para la unidad de los cristianos. El apóstol se dirige a la primera generación de fieles para que tomen conciencia del don que han recibido por el bautismo. Del mismo modo, todos nosotros, durante esta semana de oración, estamos llamados a redescubrir nuestro bautismo y hacerlo juntos todos los cristianos, católicos, protestantes y ortodoxos, dejando atrás lo que divide. Compartir el bautismo significa que todos somos pecadores y que necesitamos la salvación que Dios nos ofrece. Todos experimentamos la misma llamada a salir de las tinieblas e ir al encuentro de Dios lleno de misericordia. Precisamente en el bautismo nos sumergimos en la fuente de la misericordia
y de la esperanza, de la que nadie está excluido. Esta experiencia de gracia crea un vínculo indisoluble entre los bautizados, de modo que nos consideremos realmente hermanos y miembros de un solo pueblo de Dios, capaz de anunciar las maravillas que Él ha obrado a partir del testimonio sencillo y fraterno de la unidad, así como del compromiso mutuo de poner en práctica las obras de misericordia corporales y espirituales, realizando nuestra común misión de transmitir a los otros la misericordia que hemos recibido, empezando por los pobres y abandonados. Bueno, hermano Fran, ahí podemos darnos cuenta de que Francisco le está dando énfasis al bautismo. El bautismo que todos los cristianos practicamos, dice él. Pero yo hago una pregunta, ¿cuál es el bautismo que enseña y que practica la Iglesia de Roma? El bautismo que la Iglesia de Roma practica no es el bautismo bíblico que tal vez practican los demás cristianos, porque el bautismo de infantes, que es el bautismo por aspersión, o sea, el bautismo que de bautizar a un niño recién nacido, ese no es el bautismo que enseña la Biblia, amigos oyentes. Cristo. ¿De qué se va a arrepentir un niño? Exactamente. Cristo no fue bautizado hasta casi prácticamente que tenía 30 años de edad. ¿Por qué Cristo? ¿Por qué José y María, amigos oyentes? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esa pregunta? ¿Por qué no fueron a bautizar a Jesús cuando estaba recién nacido? ¿Por qué Jesús se bautizó cuando era un hombre ya hecho y derecho? ¿Por qué Francisco está queriendo... habló de poner ¿qué cosa? Las diferencias a un lado. Tal y como lo decía esta cita del conflicto de los siglos, hermano Frank. Dice, permítame volver a parafrasear esta cita. Los papistas están tomando una conducta de conciliación para ganar influencia. Se nota una indiferencia creciente respecto a las doctrinas que separan a las iglesias reformadas de la jerarquía papal. Está ganando terreno la opinión de que al fin y al cabo en los puntos vitales no diferimos tan ampliamente como se suponía. Sí, o sea, esto es increíble, cómo se están cumpliendo al pie de la letra las palabras escritas de este libro hace más de 100 años atrás. Seguimos ampliando en cuanto a esto. No, me llama mucho la atención, hermano, yo que él dice que dejemos atrás lo que nos divide. Entonces ahí surge otra pregunta. ¿Qué fue lo que dividió al cristianismo? El protestantismo, prácticamente. Los defensores del papado declaran que la iglesia ha sido calumniada y el mundo protestante se inclina a aceptar la declaración. Muchos instan que es injusto juzgar a la iglesia de hoy por las abominaciones y los absurdos que marcaron el reinado durante los siglos de ignorancia y de tiniebla. Ellos excusan sus horribles crueldades como si fueran resultado de barbaries de la época y alegan que las influencias de la civilización moderna ha cambiado y los sentimientos también de ella. Pero sigue diciendo este hermoso libro, El conflicto de los siglos, dice que la iglesia papal no renunciará nunca a su pretensión de infalibilidad. Todo lo que ha hecho al perseguir a los que rechazaban sus dogmas lo da por bueno y no volvería a repetir los mismos actos si se le presentase la oportunidad. Remuévanse las restricciones impuestas en la actualidad por los gobiernos seculares y déjese a Roma que recupere su antiguo poder y habrá un rápido reavivamiento de su tiranía y sus persecuciones. Pero el romanismo como sistema no está ahora más que en armonía con el Evangelio de Cristo que en cualquier otro periodo de su historia. Las iglesias protestantes están en grandes tinieblas. Eso es lo que está pasando hoy con el ecumenismo. Pues de lo contrario, discernirían las señales de los tiempos. La iglesia romana abarca mucho en sus planes y modo de operación. Está empleando toda estrategia para entender su influencia, extender su influencia y aumentar su poder en preparación para un conflicto feroz y determinado, a fin de recuperar todo el control del mundo. O sea, quiere recuperar nuevamente el control del mundo. Restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todos lados.
Véase el nuevo número reciente de sus iglesias y capillas en los países protestantes. Véase también en Norteamérica la popularidad de sus colegios, seminarios tan ampliamente patronizados por los protestantes. O sea que hay una unión ya uno con el otro, hermano John. Así sistema. Es. Los protestantes se han entremetido con el papado. Eso es lo que está sucediendo hoy. Si Martín Lutero estuviera vivo, hermano Frank, o todos estos grandes reformadores y vieran esto, ¿qué dirían? Lo han patrocinado, han hecho compromisos y concesiones que sorprenden a los mismos papistas y les resultan incomprensibles. Los hombres están cerrando sus ojos ante el verdadero carácter del romanismo y de los peligros que hay que temer de su supremacía. El pueblo necesita ser despertado para resistir los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Mencionábamos en el programa anterior, hermano Frank, Charles Shinicki, este autor de su libro 50 años de la iglesia, en la iglesia de Roma, donde él dice que lo que más odia Roma es prácticamente la Constitución de Norteamérica, y va a hacer todo lo posible por tumbar esa Constitución que nos garantiza todavía a nosotros como ciudadanos de este país, de esta gran nación, la libertad civil y religiosa, o sea, la separación de iglesia y Estado. Las almas concienzudas son mantenidas en constante terror, temiendo la ira de un Dios ofendido, mientras muchos de los dignatarios de la iglesia viven en lujos y los placeres sensuales. El culto de las imágenes y reliquias, la invocación de los santos y la exaltación del Papa son tretas de Satanás para alejar de Dios y de sus hijos las mentes del pueblo. ¿Por qué? Porque las personas tienen la mente puesta en Roma. Cuando Francisco habla, cuando el obispo de Roma habla, todo el mundo escucha. Entonces las personas tienen su mente alejada de las cosas de Dios. Y también el culto a las imágenes. Y el culto a la Virgen María también. Para lograr su ruina, se esfuerza en distraer su atención en el único que puede encontrar la salvación. Va a dirigir las almas hacia cualquier objeto que pueda ser sustituido por aquel que dijo: venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo lo haré descansar. Hoy en día, hermano John, vemos cómo la gente se le arrodilla a los santos, a cualquier muerto, a cualquier persona, o a imágenes de piedra, de yeso, buscando refugio. Exactamente, pero Cristo está en el santuario celestial en segundo plano, en otras palabras. ¿Por qué? Porque en primer plano está la Virgen María, como mencionábamos en los programas anteriores, e inclusive hasta el cardenal de Nicaragua está también allá intercediendo por su pueblo allá en Nicaragua. O sea, esto es un insulto prácticamente a la palabra de Dios. Y este es el propósito de Satanás, mantener al mundo enceguecido para que no vaya la palabra de Dios. La Iglesia Católica Romana, al unir las formas del paganismo con las del cristianismo y al tergiversar el carácter de Dios, como lo presentaba el paganismo, ha recurrido a prácticas no menos crueles y repugnantes. En tiempo de la supremacía papal, había instrumento de tortura para obligar a los hombres a aceptar sus doctrinas. Existía la hoguera para los que no querían hacer concesiones a sus demandas. Hubo horribles matanzas de tal magnitud que nunca será conocida hasta que sea manifestada en el día del juicio. Si deseamos comprender la determinada crueldad de Satanás manifestada por cientos de años, no entre a lo que jamás oyeron hablar de Dios, sino en el corazón mismo de la cristiandad, y por toda su extensión, no tenemos más que echar una mirada en la historia del romanismo. Por medio de ese gigantesco sistema de engaño, el príncipe del mal consigue su objeto de deshonrar a Dios y de hacer al hombre miserable. Y si consideraremos lo bien que logra disfrazarse y lograr su obra por medio de los jefes de la iglesia, entenderemos mejor del motivo de su antipatía por la Biblia. Eso lo vemos hoy en día, hermano, una ausencia de la palabra de Dios en las misas hoy en día. No, y no solamente eso, religiosos. Cuando fue proclamado el año de la misericordia, hermano Frank, ¿cómo es posible que yo le voy a decir al mundo que al abrir una determinada puerta en la Basílica de San Pedro, todas las personas que pasen por esa puerta, sus pecados están perdonados?
y también los que pasen por las puertas de sus respectivas diócesis en los diferentes países del mundo, si es que no pueden ir a Roma, o aquellos inclusive que están en la cárcel, al pasar por la puerta de su prisión, sus pecados son remitidos. ¿Dónde enseña la palabra de Dios, amigos oyentes, que para nosotros obtener el perdón de nuestros pecados tenemos que pasar por determinada puerta santa? La Biblia nos lo enseña, amigos oyentes. Primera de Juan, capítulo 1, solamente un versículo, no tenemos que leer 20 ni 30 versículos. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, o sea, Cristo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Nosotros no necesitamos pasar por una determinada puerta santa o arrodillarnos ante un ser humano, ante un sacerdote, para que nuestros pecados sean perdonados. Tenemos que ir ante nuestro gran sumo sacerdote de rodillas en su hogar, amigo oyente, en la pieza donde usted vive, en su dormitorio. Enciérrese ahí, caiga de rodillas y cuéntele a Jesús, que es su gran sumo sacerdote, y pídale perdón por todos sus pecados. Tenga fe en la sangre de Cristo Jesús, porque Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice que su sangre nos purifica y nos limpia de todos nuestros pecados. Bueno, estamos viendo cómo se está cumpliendo Daniel capítulo 7, que iba a hablar palabra contra el Altísimo, hermano. Así es, hermano Frank. La iglesia romana ahora le presenta al mundo un hermoso frente, cubriendo sus registros con disculpa para sus horribles crueldades. Ella se ha puesto vestidura como de la de Cristo, pero ella no ha cambiado. Los protestantes creen que cambiaron. Inclusive el pueblo profeso de Dios cree que ya cambió. Exactamente. Todos los principios del papado que existieron en el pasado existen hoy. Las doctrinas inventadas en las épocas más tenebrosas todavía se sostienen. Nadie se deja engañar. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba el mundo en los tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para exponer su iniquidad. Ella posee el mismo orgullo y las orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y reclamar la prerrogativa de Dios. Su espíritu no es ahora menos cruel ni despótico que cuando aplastaba la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. O sea, Roma sigue teniendo o albergando esos mismos principios, porque así es que va a dominar al mundo en el tiempo del fin. Ahora está hablando mucho de paz y de unidad, hermano John, pero eso es para empezar. Va a cambiar el asunto. Claro, pero los medios que va a usar en el tiempo del fin quizá no va a ser directamente Roma como lo hizo en la Edad Media, sino que va a usar a los gobiernos seculares para promover sus dogmas y también para hacer todo lo que va a hacer en este tiempo que estamos viviendo. El papado es precisamente, amigos oyentes, lo que la profecía declaró que iba a ser. La apostasía de los postreros días, de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar mejor sus propósitos, pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el veneno invariable de la serpiente. Ella declara: no hay que guardar la palabra empeñada con herejes ni con personas sospechosas de herejía. Hermano Frank, yo sé que el tiempo se nos ha ido prácticamente de las manos, pero vamos a leer un párrafo más de este extraordinario libro, El conflicto de los siglos. Un estudio de la Biblia hecho con oración mostraría a los protestantes el verdadero carácter del papado y se lo haría aborrecer y rehuir. Pero muchos son tan sabios en su propia opinión que no sienten ninguna necesidad de buscar humildemente a Dios para ser conducido a la verdad. Aunque se enorgullecen de su conocimiento, son ignorantes en las Escrituras como en el poder de Dios. O sea, hermano John, que la profecía está en clara, pero la persona dice no, pero y buscan las excusas, ¿no? De no querer comprender. O buscan la sabiduría humana. Exactamente. La Biblia es clara, amigos oyentes. La palabra de Dios quiere que nosotros conozcamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Cristo Jesús está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados. No hay ningún sistema en esta tierra. Dios no dejó a ningún sistema en esta tierra, no dejó a ninguna iglesia en esta tierra para que tuviera la potestad o el poder
para perdonar el pecado de un ser humano. El único que puede perdonar pecados es Dios, y el único que puede perdonar tus pecados es Cristo Jesús. Amén. Amigo oyente, no traemos estos programas para atacar o criticar quizás a la iglesia a la cual tú asistes. Simplemente es para despertar al mundo ante el engaño que se está prácticamente cuajando, porque Roma papal, aunque tú no lo creas, volverá a tener el dominio mundial. Y cuando Roma papal, a través de los gobiernos mundiales de esta tierra, que se unirán a ella en el tiempo del fin, y también las iglesias protestantes que han apostatado de la verdad, hermano Frank, va a tener un doble poder: el poder civil en sus manos y el poder religioso. El poder civil a través de todos los gobiernos que le van a rendir homenaje al papado, y el poder religioso a través de todas las iglesias que van a rendirle homenaje también al poder papal. Y siempre ha sido así, hermano John. Cuando se unió el poder civil con la iglesia en tiempo de Jesús, hubo persecución contra Jesús. Así es. Y con los discípulos también. Bueno, la iglesia judía se unió con Roma para poder crucificar a Cristo. Y eso se va a repetir. La historia se repite de acuerdo a Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será. Vamos a seguir abundando, hermano Fran, en cuanto a estos puntos de este libro, el conflicto de los siglos, y otros puntos más importantes en nuestro próximo programa, que vamos a continuar con esta serie que la hemos titulado El Nuevo Imperio Romano. Pero hacemos un llamado a nuestros queridos amigos y hermanos que nos están escuchando en esta hora. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, el Señor Jesús nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amigo oyente, si usted quiere obtener material de estudio, si usted quiere obtener el libro El Conflicto de los Siglos completamente gratis, tenemos un puesto donde ofrecemos literatura gratis todos los domingos de las 7 de la mañana en adelante, allí en El Pulguero, en la calle 22 de la avenida Hillsboro, en Tampa, allí enfrente del restaurante. Ahí tenemos una mesa y ahí usted podrá encontrar cualquier tipo de literatura muy importante para leer. Dese una vuelta por allí. Si usted desea escribirnos, escríbanos: El Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida 33569. Si prefiere llamarnos, ¿a qué número? 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. Si usted no recibe una respuesta inmediata, déjenos un corto mensaje y nosotros devolveremos su llamada. O visítenos en nuestra iglesia local, Iglesia del Evangelio Eterno, 4403 Avenida Hoover, Tampa, Florida 33614. O si desea entrar a nuestra página de internet, www.elfuerteclamor.org. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima oportunidad.